Navarra es situa al nord de la península Ibèrica i és la província amb més diversitat climàtica i paisatgística d'Espanya. Conflueixen els climes atlàntic, continental i mediterrani. Nosaltres ens centrarem en la meitat sud de la província, on el cultiu de la vinya és idoni gràcies al clima mediterrani temperat. La DO està dividida en 5 subzones de producció, segons el clima i el tipus de sòl. Tierra Estella està situada a la franja occidental, amb una pluviometria anual de 750 litres per metre quadrat. Val d'Isern és la zona amb menys hectàrees de vinya plantada i la que té els sòls més vermellosos. Fent frontera amb l'Aragó, a la part més oriental trobem la Baja Muntanya, amb més relleu i amb una orografia accidentada. Cap al sud arribem a la Ribera Alta, on la plantació de vinya es duplica i el clima es va tornant cada cop més sec, fins a trobar-nos amb la Ribera Baja, allà on la plana que voreja el desert de les Bardenes Reales s'omple de garnatxa i tempranillo. De la mà dels peregrins van arribar noves varietats a Navarra i als claustres la renovació de les tècniques en l'elaboració del vi. Avui, a Tierra Estella, hi ha la font de Bodegas Irache, on et conviden a fer un glopet de vi per arribar a Santiago amb força i vitalitat. De Navarra, que quede claro dónde estamos. Y nada, presentamos a David y a Miquel, presidente de la denominación de origen y sommelier profesional del sector. En lo que es la Ribera Baja y Ribera Alta, generalmente caracteriza, son terrenos del Cuaternario, son canto rodado, son diferentes terrazas que han hecho los ríos, pues el Ega, Arga, Aragón, junto con el Cidacos, que son los que surcan las riberas, y son sedimentos de canto rodado que han venido más al norte, del Carrascal, del Perdón, y son terrenos muy buenos para la viña porque drena muy bien, claro, son con bastante fondo de encharcamiento, drenan con componentes de petrocálcico, que eso también le da unas características de mineralidad muy buenas al suelo, y conforme vamos al norte son más terrenos del terciario, terrenos más antiguos, más malvas, más arcillas, más piedra, roca, mucha frescura. Navarra en general le caracteriza la frescura, porque estamos muy al norte, somos la atalaya de la península ibérica, estamos al norte, no hablamos de altitud porque España es una meseta, hablamos de latitud, y aquí tenemos los viñedos más al norte de la... Sí, el Tinto, lo más al norte está aquí, en Otazu, es lo más septentrional que hay en España. I que a Navarra podem dir que sempre ha anat a darrere de la DO Rioja, com a DO no té un gran prestigi i per això també podem observar que aquests pagos surten de la necessitat de tenir un vi de qualitat dintre d'una DO que ha estat desemparada, diguéssim, d'alguna manera per una altra DO amb més prestigi o més nom a nivell internacional. En torno a un 55-60% de la superficie que tenemos es de variedades autóctonas, ¿no? Siendo la garnacha la variedad más arraigada, pero también el tempranillo se ha cultivado siempre en Navarra, la Graciano y la Mazuelo como variedades tintas, y luego en blancas, eso, la Viura, la garnacha blanca, la Malvasía, que está utilizada también, y el moscatel de grano a menudo. Recientemente, este año, se ha incorporado al portfolio una variedad nueva, la Oneca, ¿Sí? Que es una variedad blanca, que es fruto de la investigación de Vena, la Estación de Viticultura y que ha encontrado en los viñedos de Navarra esa variedad única que ya se ha incorporado también en el portfolio de variedades blancas de la DO. Yo creo que aparte una denominación de origen no solamente la conforma la viña, también son las personas, porque son las que le dan valor, las que trabajan la tierra y al final también los que divulgan un poquito, ¿no? el tema de este arte. Bueno, creo que Navarra es una de las denominaciones de origen más antiguas de las que tenemos en España y pese a esa antigüedad también es una denominación de origen moderna y creo que es una tierra de mucha oportunidad. Además, estamos en un enclave muy privilegiado que le podemos sacar todavía mucho partido y yo creo que tiene todavía mucho que decir Navarra y en los próximos años pues va a ser su tiempo. Ens mataran els pagesos avui? Estarà a punt, eh?